Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estoy tan agradecida con el Señor que hemos llegado hasta hoy viernes. Estamos terminando también en esta tarde el campo de verano. Ha sido una bendición toda la semana con los niños de la iglesia, compartiendo de las experiencias que Pedro tuvo con el Señor. Han aprendido cantos nuevos y versículos bíblicos, han hecho manualidades, han jugado, han memorizado versículos. Ha sido una bendición. Todo lo que hagamos para el Señor es de bendición. Y yo quiero darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy tantas gracias, Señor, por el campo de verano que estamos teniendo todavía ahorita, Señor, y que tuvimos toda esta semana. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por cada niños nuevos que recibieron en su corazón a Cristo, niños cristianos que, Señor, avanzaron, Señor, por los maestros, por los directores, por todos los que trabajamos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos terminando también nuestra semana de Momentos de Victoria. Estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y estamos en el capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendos dos versículos de la carta de Pablo a los romanos. Entonces, Dios es el único Dios vivo y verdadero. Él manifiesta su ira, como vimos el miércoles, la ira de Dios, porque los hombres rechazan que hay fuera de ellos las señales de la creación. Cuando vemos la creación tan hermosa, cuando vemos la maravillosa naturaleza, cuando vemos nuestro gran cerro de la Silla, cuando vemos la sierra, cuando vemos la Huasteca, cuando vemos los ríos, cuando vemos el mar, el océano, cuando vemos la infinidad de animales, ahí Dios se revela a nosotros. Y tenemos que decir, hay un Dios grande y fuerte y verdadero. Aun cuando nadie te haya compartido de la palabra, tenemos que reconocer que en la creación el Señor se manifiesta. Todo el universo, su presencia, su naturaleza declara la presencia de Dios. Todo. Si ves una mariposa, si ves un niño recién nacido, si ves una hormiguita, un elefante, un tigre, un perrito, ¿alguien lo hizo? Nosotros no. Solamente Dios es el creador. Entonces su naturaleza se revela, hermanos. Por eso dice ahí en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No pueden decir, no es cierto, no hay Dios. Entonces, ¿quién te hizo a ti? ¿Quién te creó? ¿Quién creó a tus papás? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó esta tierra hermosa que estamos destruyendo porque es hermosa? Entonces, tenemos que entender, tenemos que notar algo, con frecuencia se pasa por alto. Los hombres miran la naturaleza y ven más que el simple hecho de que Dios es el gran creador. Los hombres pueden ver más que un ser supremo tras la creación. Ellos pueden ver las cosas invisibles de Dios. Pueden verlo. Pueden ver, eso significa dos cosas. El hombre puede ver el eterno poder y divinidad, la inteligencia suprema y el poder de Dios. El hombre puede mirar la creación en la tierra y en el espacio exterior, en las plantas, en los animales, en el hombre, en la mujer. Puede mirar y ver claramente su propio cuerpo y su estructura, su variedad y belleza, el orden que hay.
cómo todos los días sale el sol, cómo todos los días amanece, cómo todos los días, cómo el mar no se sale de su frontera, está hasta donde Dios lo pone, sus propósitos y leyes. Cuando el hombre mira tales cosas y razona con espíritu de honestidad, tiene que decir, hay un Dios creador, un Dios que yo quiero conocer, un Dios que yo quiero conocer. Hay un creador. Pero como se ha dicho anteriormente, ven muchas cosas. Ve que el creador es un Dios de vida y ser supremo, suprema inteligencia y conocimiento. Ese es nuestro Dios. Imagínate, tener el dominio de todas las cosas. El Señor que sustenta el universo entero está atento a escuchar tu oración. Solamente un Dios poderoso, increíblemente hermoso, increíblemente poderoso, puede hacer todo eso. Es un Dios de propósitos, de designios, de orden, de belleza. Cuando tú ves ese escenario, cuando vas en la carretera y ves ese escenario, cuando ves un desierto, un bosque, un pantano, cuando ves una catarata, cuando ves un río correr, cuando ves el mar que va y viene, vemos su gloria. El hombre puede ver la divinidad. Esto quiere decir la deidad de Dios. Cuando el hombre contempla naturaleza y razona con un espíritu honesto, ve claramente que el Creador es un Dios que se preocupa y provee por lo que ha creado. Él cuida su creación. Nosotros lo destruimos, pero Él lo cuida. Él cuida la creación. Nosotros la disfrutamos cada día. Vemos la vida. El Señor tiene interés en tu vida, en mi vida, en la vida de cada ser humano. El Señor es un Dios que regenera, que da plenitud y lleva adelante las cosas. Y por eso merece adoración y reverencia, puesto que es el creador de todo. Lo único que podemos hacer es adorarlo. En adorarlo, por eso dice que no tienen excusa. Es que dicen, yo no creo que exista Dios. ¿Cómo? Entonces, ¿quién te creó a ti? ¿Quién te formó en el vientre de tu madre? ¿Quién te puso tus ojitos, tu boca, tu nariz, tus manos? Tenemos que entender que tenemos que ver la deidad. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dios es el único Dios verdadero, poderoso, pero no le gusta que la gente no lo honre, ni le den gracias. Él es un Dios fuerte, amoroso, poderoso, pero ¿saben cuál es una de sus características? Es celoso. Es muy celoso. Él quiere que tú le honres, que tú le des gracias por todo lo que ha hecho. Entonces tenemos que entender que los hombres pueden conocer a Dios sin lugar a dudas, dentro de sí mismos, de sus razonamientos, de sus pensamientos, de su conciencia, y fuera de sí mismo, por la creación, por su propio cuerpo. Tenemos que entender. Lo que ocurre cuando los hombres rechazan a Dios es trágico. Dos cosas muy graves ocurren cuando expulsan a Dios de sus pensamientos. Los razonamientos del hombre se hacen vanos. Oyes las pláticas y tú dices, qué hombre tan vano, qué mujer tan vana. La palabra razonamiento significa pensamientos, imaginación, deliberaciones, conclusiones, especulaciones. Y la palabra vano significa vacío, inútil, sin éxito. Cuando los hombres expulsan a Dios de sus pensamientos, sus mentes quedan en blanco, vanas, vacías sin Dios. Y la quieren llenar de cosas y no de cosas de Dios. Tenemos que entender. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El necio corazón de los hombres fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Necio. Es un necio, un corazón necio. Significa sin sentido, sin entendimiento, falta de inteligencia. Pero la palabra entenebrecido significa cegado, incapaz de ver. Están en tinieblas, entenebrecido. Tú le hablas del Señor, le muestras, mira, ¿quién pudo hacer esto? Pero su mente está entenebrecida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 82:5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Ven un huracán, ven un terremoto y aún así no se arrepienten. Ven toda la bendición que les ha dado y nunca les dan gracias a Dios. ¿Saben cómo se llaman? Ingratos. Ingratos. No saben dar gracias a Dios. Pero tú y yo debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. En todo y por todo tenemos que darle gracias a Dios. Y dejar ese razonamiento vacío y llenar nuestra mente de su palabra, de su amor, de su justicia, de su rectitud. Vamos a orar. Dios y Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Nos gozamos en tu presencia, en tu palabra. Nos gozamos porque tú has puesto de tu espíritu en el nuestro, Señor. Porque nos has salvado. Y ahora podemos ver con tus ojos, hablar tu palabra, entender las cosas, ser agradecidos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el domingo a las 10 de la mañana y el lunes nos vemos a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.